Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a seguir con las tier list de espadas de cada equipo de la NBA. Ya hemos hecho la de primera y de segundas espadas y ahora llegan las terceras. Aquí ya podemos llamarlo espada o yo que sé, tercer jugador más relevante. Por simplificar vamos a decir espada. Porque es cierto que aquí ya a veces hay roleplayers defensivos. Cambia totalmente, ¿no? En cada caso. Pero estos son los jugadores que yo he determinado que son el tercer mejor jugador, básicamente, de cada equipo. Con especial duda en el caso de los Dallas Mavericks, donde hice dos encuestas en Twitter porque me costó a mí y la gente no se aclaraba. Al final hemos decidido que Drake Lively es el tercer jugador más relevante de los Mavs. No me culpéis a mí, culpad a Twitter. Yo lo he dejado en manos del pueblo, ¿no? Considero que es bastante acertado con este de pese a todo, pero es que es raro el caso de Dallas. Y nada, vamos a completar esta tier list. Me han dicho varias veces en los comentarios, intentaré recordarlo, lo siento si al final no cumplo, que mucha gente al final escucha mis vídeos o ve mis vídeos estilo podcast y en las tier list no menciono el grupo y digo aquí, allá. Sí que esta vez voy a intentar mencionar en qué tier pongo a cada jugador, pero no prometo no olvidarme a mitad del vídeo. Las tiers que he puesto aquí ya para las terceras espadas son calibre All-NBA, All-Star, buen titular y por último titular, con muchas interrogaciones de si es tu tercer mejor jugador y es cuestionable que sea titular, tenemos problemas, ¿no? Y nada, con esto vamos a empezar. Luego, recuerdo que he habilitado la opción de miembros de canal en YouTube. Al final del vídeo le haré una mención a los Hall of Famers, ¿no? A esas personas que ya forman parte de esa comunidad. Pero bueno, si queréis hacerlo, hay un botón de unirse también. Y vamos a empezar entonces con esta tier list en la que, por ejemplo, vamos a empezar con los Detroit Pistons, donde he considerado, o en la tier de segundas espadas puse al final a Jalen Duren, así que en esta tier vamos a poner a Jaden Ivey como la tercera espada de los Detroit Pistons. Y una vez más, por contextualizar un poco, aquí estoy hablando de la realidad del jugador, proyectando tal vez un poco lo que creo que podría llegar a aportar en playoffs este año. Ivey no va a estar en playoffs este año, pero no estoy hablando del potencial a largo plazo. A día de hoy, Ivey no es un jugador de calibre titular en todos los equipos de la NBA. Creo que puede ser un tío de calibre All-Star a largo plazo, pero lo pongo en la tier de titular dudoso, en la más baja de todas, porque al final estamos hablando de un tío que juega en el peor equipo de la NBA junto con los Wizards y tiene altibajos. Hay momentos muy buenos, los momentos altos de Ivey son buenos, pero lo tengo que poner aquí. No lo puedo poner como un titular indiscutible porque en muchos equipos no sería titular. Sería un sexto hombre, un jugador en desarrollo, uno de los jugadores con más potencial de su equipo, pero no un titular siempre. Vamos ahora con... Mira, Derek Lively, precisamente, ya que hubo tantas dudas con todo el tema de los Dallas Mavericks, hay quien consideraba a Tim Hardaway Jr. su tercera espada porque es el tercer máximo anotador. Mucha gente hablaba de PJ Washington. Yo me lo he planteado seriamente y Washington es ese equilibrio ataque-defensa muy interesante. Hay quien hablaba de Gafford. Al final, Lively ha sido el seleccionado. Y Lively desgraciadamente no ha jugado mucho, pero como novato, que esté ya aquí tiene mucho mérito. También es de mérito de los Mavs porque tiene un top 2 potente, pero luego baja mucho el nivel de la plantilla. Pero es un pivot titular. No lo voy a poner como buen titular todavía. Juega con Luka. Si jugase con otro jugador que no tuviera tantísima capacidad de pase, probablemente no tendría ese nivel de producción, pero para su edad lo hace bien. Creo que sería un titular en cualquier equipo de la NBA en el que no esté Jokic, Embiid o bueno, un pivot titular mejor que él. Pero sí, es sólido. Creo que al final es un pivot top 30 de la NBA y lo podemos poner en esta tier de titular. Vamos ahora con... Vamos a ir con alguien mejor. Chet Holmgren. Chet Holmgren de los OKC Thunder. Lo he puesto en la tercera tier porque puse a Jalen Williams en la segunda. Creo que estos dos son bastante intercambiables. Holmgren este año está teniendo una temporada en su año de novato All Defense. No va a ser el jugador defensivo del año, pero a lo largo de su carrera creo que va a tener años de ese estilo. Y este año para mí se merece recibir votos, básicamente. No ha sido All-Star. Yo creo que si combinamos la defensa y la eficiencia ofensiva, Chet Holmgren es un tío de calibre All-Star. Es una lista, o sea, calibre All-Star no quiere decir es una excepción que no entrara en el All-Star este año, pero para mí, combinando el ataque y la defensa, la eficiencia que está teniendo, que sí, tal vez lleguen los playoffs y no rinde igual por el peso, no lo sé, tengo dudas, pero al mismo tiempo su impacto es innegable y creo que tiene que estar en esa tier. No solo es un buen titular, es más que eso, y este tío va a ser una estrella por mucho tiempo. Vamos ahora con
Jalen Johnson, de los Atlanta Hawks, un jugador de tercer año, un jugador revelación de tercer año de los Hawks. Lo he puesto aquí, bueno, básicamente después de Trae Young y de Dejounte Murray. Mi duda estaba entre Bogdanovic y Jalen Johnson. Bogdanovic es un mejor jugador ofensivo, Jalen Johnson es un defensor sólido, un jugador muy interesante. Lo voy a poner en la tier de buen titular. Creo que es un jugador que puede llegar a ser un All-Star a largo plazo. Tengo intriga por ver qué extensión de contrato de novato firma este año con los Hawks, porque creo que va a poder pedir bastante dinero. Al final, en esa posición de pivot defiende, mueve un poco el balón, ha mejorado como tirador, es un muy buen finalizador, muy atlético, joven, y ya es un buen titular. No sé hasta dónde llegará, creo que puede subir un poco más, pero a día de hoy creo que ya es un buen titular. Vamos ahora con la versión premium de Jalen Johnson en Aaron Gordon. El Aaron Gordon del año pasado hubiera estado en la tier de All-Star para mí. Tuvo un año excepcional, tanto en temporada regular, donde para mí estuvo en la conversación del All-Star, y yo creo que, de hecho, creo que mis predicciones lo metí como último All-Star, al final no entró. Este año no lo voy a poner aquí, lo voy a poner en la tier de buen titular, muy justillo, pero está jugando peor, es la realidad. Aún así, Gordon es el jugador ideal para los Nuggets, Jokic es el jugador ideal para Gordon también, he de decir, pero versatilidad defensiva, mucha capacidad de corta canasta, capacidad de pase, un tiro cuestionable, es verdad, pero un jugador que está exprimiendo al máximo su talento, muy muy bueno, y una muy buena tercera espada. Lo voy a poner como buen titular, no como jugador de calibre All-Star, porque eso este año creo que está un poco peor, pero está muy bien, aún así. Vamos ahora con uno de los buenos, James Harden. A James Harden lo he dejado de tercero, básicamente entre Paul George y James Harden, una vez más. Jugadores que creo que eran intercambiables, como pasaba con Chet Holmgren y Jalen Williams. Al final tenía que escoger a uno. Puse a Paul George en el segundo grupo, así que en este caso ponemos a James Harden. James Harden es un jugador de calibre del NBA. Lo está siendo. No, All-Star no es suficiente. Y sí, no ha sido All-Star, es cierto. Pero eso no quiere decir que no esté jugando a este nivel. Uno de los mejores pasadores de la NBA. Está teniendo su mejor año defensivo en mucho tiempo. Los Clippers están muy bien, eso creo que también influye. En playoffs ha tenido muchos momentos en los que ha desaparecido. Esto tal vez me tendría que hacer bajarle un puesto, pero está en un rol diferente, con Kawhi Leonard y Paul George al lado. Lo voy a poner aquí. Es que creo que James Harden va a ser posiblemente el mejor jugador de todos estos 30. Posiblemente. Ahora lo veremos. Pero es un jugador de calibre del NBA. Su impacto ofensivo es espectacular, es la realidad. Vamos ahora con Walker Kessler. Lo voy a poner con Derek Lively en la misma tier de titular. No lo voy a poner en buen titular porque la realidad es que, aunque cuando juega tiene mucho impacto, está jugando poco. Y si está jugando poco en un equipo como los Jazz, donde confío mucho en su entrenador, es también por una cuestión, bueno, no todo es culpa suya, es más porque quieren jugar a Chris Dunn para mejorar un poco a nivel defensivo en el perímetro y entonces necesitan mantener un poco de espacio y por eso John Collins sale de titular a veces. Pero es un pívot de calibre titular, un pívot que puede llegar a ser un buen titular. Tal vez llegue a ser uno de los mejores defensores de la NBA. Es enorme, es un muy buen reboteador, tapona balones. No tiene la movilidad de Lively, tal vez, pero me gusta. Pero no lo puedo poner por encima de esta tier de momento. Tobias Harris es un buen titular. No es un jugador de calibre All-Star, pero creo que es un jugador muy infravalorado. Esto lo digo continuamente. Estoy cansado de repetirlo, pero Tobias Harris está sobrepagado. Eso no quiere decir que esté sobrevalorado. Es lo contrario, está infravalorado. Tú puedes rendir a un nivel muy alto y simplemente que se te pague de más. Harris es bueno. Y es una tercera espada sólida. Si fuera un poco mejor estaría bien, pero hace todo más o menos bien. Defiende un nivel aceptable. Rebotea bien. Pasa a un nivel adecuado. Tira muy bien de 3. Es un jugador físico. Cuando hace falta ganándote más puntos lo cumple. Es un buen titular. Sería ideal que fuera tu cuarto mejor jugador en vez del tercero. Pero esta es la realidad de Philadelphia ahora mismo. Pero está bien en esta tier. A Dillon Brooks lo voy a poner aquí también. Dillon Brooks es un buen titular, es lo que es. Firmó un contrato que en su momento parecía excesivo. Habrá que ver cómo envejece ese contrato, esos más de 20 millones por año. La realidad es que este año en Houston su liderazgo y veteranía se están notando. Está tirando de 3 mejor que nunca en su carrera, básicamente. Obviamente ha bajado desde ese 45% que tiraba al principio del año. Y es uno de los mejores defensores de la NBA. No es un jugador de calibre All-Star, pero es un jugador de calibre All-Defense que cumple en ataque. Y eso es un buen titular. Es la realidad. Vamos ahora con... Aquí he tenido muchas dudas. Creo que va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Si no estáis de acuerdo, decídmelo en los comentarios porque me lo planteé. No quería hacer más encuestas en Twitter y por eso lo dejé así. Pero en el caso de los New Orleans Pelicans, he considerado que su tercer mejor jugador o su tercer jugador de más impacto no era CJ McCollum, sino que era Herbert Jones. Herbert Jones es un defensor increíble.
uno de los mejores defensores de ala de la NBA. Y aún por encima este año está tirando bien de 3. No con muchísimo volumen, no tiene el nivel de anotación de CJ McCollum, es verdad, pero creo que su impacto se merece estar considerado como el tercer mejor jugador de los Pelicans por encima de McCollum. Y por eso lo he seleccionado a él. Y también lo voy a poner en buen titular. Es mejor a día de hoy que Jalen Johnson. Es un mejor defensor que Dillon Brooks. Brooks tiene más capacidad de creación que Herbert Jones. No quiere decir que sea bueno que cree tampoco Brooks. Y es un mejor tirador. Pero ya solo por su defensa es que Herbert Jones es élite absoluta defensiva de la NBA. Vamos ahora con Tyus Jones. A Tyus Jones lo voy a poner en titular. Básicamente, cuando cumplía ese rol en Memphis como base suplente, era uno de los mejores bases suplentes de la NBA. Como base titular, es un base titular, es adecuado. No lo voy a poner en la tier más baja, en la misma que Jaden Ivey. Al final es un veterano, un jugador experimentado, decente a nivel defensivo, pese a que sea muy pequeño. Uno de los jugadores más... me está spameando hoy Epic Games anuncios de juegos. Uno de los jugadores más sólidos a la hora de repartir juego y no perder el balón. Y un jugador que ha mejorado como triplista. Al principio de su carrera no tiraba demasiado. Ahora mismo cumple su función en ese aspecto. Es un base titular adecuado y por eso lo dejo en esa tier. Vamos ahora con Shaedon Sharpe. Shaedon Sharpe es raro. ¿Por qué? Potencial por las nubes, potencial de All-Star, tal vez de All-NBA. Me encanta, me parece un jugador increíble. Pero tuvo un comienzo muy bueno con los Blazers este año, pero ha habido un declive, obviamente. Se nota aún la falta de experiencia, su eficiencia ha bajado drásticamente. A nivel defensivo, aunque tenga herramientas para ser muy bueno, no lo es a día de hoy. Y creo que promedia, no recuerdo ahora, como 17 puntos por partido o algo así, pero eficiencia cuestionable, equipo malo, no buena defensa. Lo tengo que poner en la misma tier que Jaden Ivey. Son jugadores del mismo... No. Ivey tiene... No, sí, son dos jugadores del mismo draft, si no me equivoco. Shaedon Sharpe creo que tiene un potencial tremendo, pero ahora mismo es un titular cuestionable. En muchos equipos no lo sería. Sería el proyecto que tienes ahí en una vitrina y que estás esperando que explote y que tiene muchísimo potencial. Pero tal vez sea una cuestión de rol. Tal vez en un equipo mejor le pediría más defensa, limitaría más sus tiros, mejoraría su eficiencia. Pero en base a lo que estoy viendo, en el futuro va a ser un jugador espectacular. A día de hoy es un titular cuestionable. Vamos ahora con Brook López. Brook López es un buen titular. Un defensor de élite en drop defense, al final, mientras esté cerca del aro es un taponador espectacular y mete sus triples. A día de hoy ya no aporta muchísimo más. Es un reboteador, siempre ha sido un reboteador flojo para su tamaño, porque además es un tío enorme. Pero es un buen titular, es bueno. Tampoco es que esté ordenando a estos jugadores exactamente por nivel de rendimiento, pero vamos a... Bueno, lo ponemos ahí, como medio de la tabla de los buenos titulares. Es cierto que como tercer mejor jugador de los Bucks, básicamente tendría que estar Chris Middleton aquí, pero es que las rodillas de Middleton no le permiten jugar apenas. Va de lesión en lesión, no ha conseguido recuperar su ritmo. Middleton está mal y no lo puedo poner aquí. Esperemos por el bien de Milwaukee que se recupere y que esté bien para los playoffs, pero en este momento tal vez tendría que poner incluso a alguien como Bobby Portis por encima de Chris Middleton en los rankings de Milwaukee. Vamos ahora con Bradley Beal. Bradley Beal es raro. ¿Por qué no juega? Y el hecho de que no juegue a mí me incomoda, ¿no? Al mismo tiempo, no he tenido en cuenta, tampoco es que haya un jugador aquí en la tier list de momento con un historial médico catastrófico, pero en general tampoco lo he tenido en cuenta. En la de primeras espadas puse a Ja Morant. Así que vamos a ignorar un poco el tema de la salud de Beal y vamos a pensar en el jugador actual. Beal es un muy buen anotador, un pasador competente. Creo que en este rol, en los Suns, donde es el tercer mejor jugador, es mejor a nivel defensivo. Lo voy a poner en la tier del All-Star, con Chet Holmgren, básicamente. Creo que sigo creyendo que tiene uno de los peores contratos de la NBA porque es uno de los mejores jugadores, uno de los jugadores mejor pagados de la liga. Y tiene una cláusula de no intercambio, lo cual es preocupante porque juega pocos partidos. Pero los partidos que juega, aun con sus altibajos, es un jugador de calibre All-Star, es la realidad. No lo voy a poner solo en buen titular. Preferiría casi a cualquiera de estos jugadores con su contrato, de los de la tier de debajo, que a Bradley Beal, pero es que Beal cobra el doble. Es la realidad, exceptuando Tobias Harris. Vamos ahora con OG Anunoby. ¿Qué hago con OG Anunoby? Es otro de los jugadores... No, bueno, no tengo muchas dudas. Lo voy a poner en buen titular. Básicamente porque es un jugador tal vez más versátil que Herbert Jones por fuerza, por tamaño. Creo que Herbert Jones aún así, por su movilidad, es un poco superior en ese aspecto a Anunoby. Anunoby es un 3&D, uno de los mejores de la liga. No lo voy a poner en All-Star. Creo que
es uno de los aleros con más posibilidades de llegar a ganar un premio jugador defensivo del año de la NBA. En ataque, si pone el balón en el suelo tienes problemas. Hace tiempo que está claro que Anunoby no tiene ese extra ofensivo, ¿no? No tiene tampoco el nivel de... O sea, Chet Holmgren, por ejemplo, tiene más impacto porque es un pivot y tiene un nivel de eficiencia superior. Anunoby ni siquiera nota al mismo nivel. Cuando está en el campo, cuando está jugando es espectacular. Una vez más, no voy a tenerle en cuenta el hecho de que se pierde partidos. Caso similar al de Bradley Beal. Pero lo voy a poner en buen titular, no lo voy a poner por encima. Tal vez Anunoby sea ahora mismo el mejor jugador de esta tier porque ha sido espectacular en los partidos que ha jugado con los Knicks. También es cierto que estoy en cierto modo evaluando 15 partidos con los Knicks antes de su lesión. En Toronto no fue tan bueno. Es complicado. Lo voy a dejar en esta tier, la de buen titular. No lo puedo poner encima. Si tiene un año sano de verdad en el que demuestra su impacto defensivo durante más tiempo, tal vez me lo pueda creer más. Y puede que sea el típico jugador de calibre All-Star por lo buenísimo que es en defensa. Pero de momento lo voy a dejar ahí. Tyler Herro también está aquí. No es un All-Star. Es un sexto hombre de élite. Un tío que cuando pones en tu quinteto titular te aporta puntos y muy buena eficiencia. Es un muy buen anotador. Pero es tan malo en defensa que tengo mis problemas con él. Aún así, no solo es un titular, es un buen titular. Pero bueno, como tercera espada de Miami, hace tiempo que... Bueno, han tenido momentos en los que les ha ido mejor sin él, pero no voy a poner a Terry Rozier, por ejemplo, por encima de Herro de momento, así que Herro es un buen titular. Es muy bueno a nivel ofensivo, pero creo que también te resta mucho en el otro lado del campo. Vamos ahora con otra evaluación difícil, Zach LaVine. Lo mismo que con Bradley Beal. Vamos a pensar en el jugador cuando está en el campo e ignorar el hecho de que no está mucho en el campo. LaVine es el mismo prototipo que Bradley Beal. Creo que es Beal un poquito peor. Es peor en defensa, es un peor pasador. Es un mejor triplista. Creo que Beal está un poco sobrevalorado como triplista. Supongo que es un jugador de calibre All-Star, pese a que no sea muy bueno en defensa. Básicamente es mejor que Herro, peor que Bradley Beal. A lo mejor ha sido All-Star por una cuestión de rol en Chicago. Y la realidad es que este año aparte ya se ha visto un declive físico. Ya no tiene la misma posibilidad. Lo voy a poner en buen titular. Básicamente voy a ponerlo a medio camino entre Bradley Beal y Tyler Herro. Ha sido All-Star un par de veces en el pasado, pero... Creo que eso era un poco una cuestión de circunstancias. Poner números potentes en un equipo donde no había demasiadas opciones... No creo que vaya a volver a ser All-Star en su carrera. Lo voy a dejar ahí. El jugador que sí que está teniendo una temporada de calibre All-Star es... Aquí está Porzingis. Porzingis está jugando, cosa que yo dudaba muchísimo. Como fan de los Celtics estoy muy contento de que esté jugando. Está siendo bueno en defensa, un gran intimidador, y está teniendo una eficiencia espectacular. Y sí, está teniendo una temporada de calibre All-Star. Sin lugar a dudas. Voy a poner aquí oyendo a Novi. Novi por encima de LaVine por encima de Aaron Gordon. En el fondo hay muchos jugadores aquí que preferiría antes que LaVine, pero hay un punto en el que quiero intentar que que mi apreciación de un jugador o las cosas que me frustran de un jugador no quiero que afecten tanto mi evaluación en estas tiers y por eso, bueno, tampoco voy a poner a LaVine más bajo. Pero sí creo que Porzingis es un jugador de calibre All-Star, como decía antes. Este año podría haber entrado perfectamente como tercer... Básicamente si los Celtics hubieran tenido un tercer All-Star, que no era imposible teniendo en cuenta su récord, Porzingis era ese jugador. Puede haber una discusión sobre Derrick White. Creo que puede haber una discusión tanto con Porzingis como con Derrick White, incluso como segunda espada de los Celtics. Pero es que están siendo espectaculares en la realidad. Lo voy a dejar ahí. Vamos ahora con Brandon Miller. A Brandon Miller lo voy a poner en la tier... Los Hornets van muy mal, es cierto, pero lo que me ha demostrado Miller de momento, tanto a nivel de intensidad defensiva como de capacidad con el balón como de anotación, lo voy a poner en la tier de titular. Lo voy a poner por encima de Jaden Ivey y Shadon Sharp. Su equipo es muy malo y eso hace más difícil evaluarlo, es cierto, pero tiene el tamaño, tiene los intangibles, trabaja duro, está siendo eficiente a nivel ofensivo y es bueno. Miller es un titular y va a ser más en la NBA. Pero en la mayoría de equipos de la liga creo que no sería tu tercera espada, no quieres que sea tu tercera espada este año, a largo plazo creo que puede llegar a ser muy bueno, pero creo que a día de hoy rinde lo suficientemente bien. Vamos ahora con Quickley. A Immanuel Quickley lo voy a poner en buen titular.
Está teniendo un impacto un poco inferior a lo esperado en los Raptors. En Toronto, por cierto, puse a RJ Barrett de segunda espada y a Quickley de tercera, porque creo que RJ Barrett está jugando muchísimo mejor de lo esperado en Toronto. Quickley está metiendo sus triples, no está repartiendo tanto juego como esperaba, no está siendo muy eficiente dejando de lado los triples. A nivel defensivo es sólido, es delgado y pequeño, pero también es móvil, se esquiva bien bloqueos y creo que tiene impacto defensivo. Es un buen titular. Tal vez llegue a más, desde luego. Habrá que ver cómo sigue evolucionando en Toronto, pero lo voy a poner en esta tier, en la tier de buen titular. Tampoco lo voy a poner más arriba. Entre Quickley y Tyler Hero, por ejemplo, creo que prefiero a Immanuel Quickley porque... No, es raro. Quickley... O sea, solo tengo un año en mente de Quickley en playoffs y fue el año pasado con los Knicks, donde jugó poco, pero lo que jugó fue catastrófico. Fue tan malo que sí, es el año pasado, pero no puedo ignorarlo. Y por eso lo voy a poner de último la tier de buen titular. Creo que es un jugador mucho mejor que esto, pero no está siendo tan bueno como esperaba en Toronto. Es más que un titular para mí a día de hoy. Pero no lo puedo poner más arriba de esto. Austin Reeves también es un buen titular. Está siendo un poquillo peor que el año pasado, pero pase, tamaño, algo de capacidad de creación, tiro adecuado. Peor en defensa de lo esperado. Aún así, Austin Reeves es el tercer mejor jugador de los Lakers. Es sólido. Creo que probablemente por estar en los Lakers está un poco sobrevalorado, probablemente. Al final los Lakers tienen un top 2 evidente, muy potente. Un poco un caso similar al de los Mavs. Kyrie y Luka están aquí y luego están el resto. Los Lakers, Anthony Davis y LeBron James están aquí. Son dos jugadores de calibre del NBA y luego están el resto. Austin Reeves es un buen titular, es sólido. Sería mejor que fuera tu cuarta espada. Podría haber puesto aquí a D'Angelo Russell, porque estamos hablando de un jugador que está teniendo unos meses espectaculares, la verdad. Pero al final he optado por mantener aquí a Austin Reeves. Kuminga. El último mes y medio de Kuminga está siendo una locura. No lo puedo poner en All-Star solo por este último mes y medio. Su tiro de 3 sí que es no cuestionable. Es bueno en defensa, está siendo súper agresivo atacando el aro. Los Warriors últimamente están jugando muy bien y Kuminga es una de las claves. La vuelta de Draymond Green es otra muy importante también. Pero sí, he considerado a Kuminga la tercera espada de Golden State por debajo de Stephen Curry y Draymond Green. Y lo voy a poner a la tier de buen titular, que es la tier más amplia con diferencia. De hecho, lo voy a poner bastante arriba, por encima de Jalen Johnson, Dillon Brooks, Austin Reeves. Tal y como está jugando ahora mismo, está siendo muy potente. Creo que me cuesta la evaluación de Tyler Hero. Lo veo a los jugadores que tiene al lado ahora mismo y siento que sexto hombre del año, más de 20 puntos por partido, mucha eficiencia. Siento que tendría que ponerlo más arriba, pero es que no puedo con su defensa. No, lo voy a dejar ahí. Vamos a seguir con Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, llevo todo este rato evitándolo porque no sé qué hacer con él. Antes de que me saltéis al cuello, porque sé que mucha gente critica el hecho de que considere el contrato de Karl Anthony Towns uno de los peores. Hay motivos para esto. Karl Anthony Towns como mínimo está aquí. Mi duda es si está en All-Star o All-NBA. De hecho no, está en All-Star creo. Aunque al mismo tiempo, entonces tal vez me he pasado con James Harden. Bueno, vamos a pensar un poco. Primero, por contextualizar un poco, ¿por qué considero que Karl Anthony Towns tiene uno de los peores contratos de la NBA? Porque el año que viene empieza su Supermax, que es una cifra absurda, abismal, y Karl Anthony Towns tiene un problema, que es la versatilidad. Ahora mismo está un equipo creado para cubrir sus deficiencias, por eso trajeron a Rudy Gobert, y está un equipo donde puede jugar como la pivot y tiene un defensor lo suficientemente potente, al jugador defensivo del año a su lado, como para hacer esto y que no se noten tanto sus carencias defensivas en el perímetro. Está teniendo un año más sólido en defensa, es verdad, pero no es un buen defensor. Pero, ¿quién quiere realmente a Karl Anthony Towns como número uno de su equipo, que es para lo que cobra? No muchos equipos, porque al final tienes que construir un equipo en torno a sus fortalezas y cubriendo sus debilidades. Eso hace muy complicado el tema Karl Anthony Towns. Jaylen Brown cobra lo mismo. Jaylen Brown tal vez tenga menos talento ofensivo, pero Jaylen Brown es un alero. Lo puedes meter de escolta, de alero, de la pivot. No tienes que adaptar el equipo a Jaylen Brown. Jaylen Brown encaja en cualquier lado. Ese es el problema de Karl Anthony Towns. Pero bueno, aquí me estoy yendo por las ramas. Estoy hablando de un problema diferente. Este año Karl Anthony Towns está teniendo un año de calibre All-Star. Lo he puesto de tercera espada, he puesto por encima a Rudy Gobert. Yo, soy muy firme con esto. El jugador defensivo del año para mí está por encima de Karl Anthony Towns. Pero Kat es un triplista de élite, uno de los mejores pivots tiradores de la historia, un tío que es un muy buen reboteador, hace el tonto con el balón y pierde muchos balones a veces, a nivel defensivo no es bueno, está siendo mejor que otros años, es un buen pasador, simplemente eso, a veces comete errores y pierde muchos balones, un poco el prototipo Julius Randle, aunque un poco menos malo que él en ese aspecto. Es bueno, es sólido, a día de hoy
Sí, no, lo voy a poner aquí. Porzingis es un mejor defensor, por ejemplo. Está notando un poco menos eficiencia. Sí, no, lo voy a dejar en esta tier. Sigue siendo un mejor contrato que el de Bradley Beal, conste. Pero sí, voy a poner aquí a Karl Anthony Towns. Lo voy a dejar como All-Star. Ahora estoy dudando mucho con James Harden, pero bueno, de momento vamos a dejarlo ahí. No, sí, Harden es el mejor jugador de estos 5. Está siendo el mejor jugador de estos 5. No se le ha premiado con un All-Star. No sé si se le premiará con una selección All-NBA, pero está siendo el mejor jugador de estos 5. Bueno, seguimos. Desmond Bane. El peor jugador de calibre All-Star. Lo voy a poner en All-Star. Es raro. Tiene números muy inflados porque no ha jugado tanto este año, pero en base a este año, y también hemos visto a Desmond Bane en el pasado, y sabemos que mucho de lo que hemos visto este año es sostenible. Es uno de los mejores tiradores de 3 de la NBA. Es un defensor sólido, algo que valoro mucho, es muy fuerte, es un auténtico tanque, todos habéis visto sus brazos, y es sólido a nivel defensivo, ha mejorado como creador, y como número 1 de los Grizzlies se le ha venido grande el rol, desde luego, pero es un tirador de élite, y un jugador que va a promediar el próximo año más de 20 puntos por partido eficientes, siendo sólido en defensa. Y para mí, viendo al resto de jugadores de la tier de debajo, es jugador de calibre All-Star. No me sorprendería que el año que viene, si los Grizzlies son buenos, si vuelve a Morantis también, sea un All-Star. Aún así, teniendo en cuenta lo mal que va el equipo, lo voy a poner como. Lo voy a considerar el peor de este grupo. Vamos ahora con Malik Monk. Malik Monk es para mí el tercer mejor jugador de los Kings este año, por encima de Keegan Murray. Murray está siendo bueno. Malik Monk es. Tengo que darle una vuelta, pero creo que es el sexto hombre del año. Está siendo espectacular para Sacramento. Creo que está muy infravalorado. Ha mejorado mucho como pasador, una novedad muy inesperada a estas alturas de su carrera. Es un tirador espectacular, un jugador que cuando calienta es imparable. Y sí, tiene un poco ese prototipo de ese sexto hombre del año, de que hay veces que es difícil de gestionar, pero creo que ha madurado muchísimo como jugador. Es muy bueno. Este año es agente libre y si los Kings lo quieren retener van a tener que pagarle bastante. Por suerte tiene sus derechos early birth y le pueden ofrecer como 17 millones por año, creo que será suficiente. Monk es buen titular, no lo voy a poner tampoco, no es un jugador de calibre All-Star, pero no solo es un titular, Monk es bueno, de hecho es mejor que bastantes jugadores de aquí, está teniendo un año increíble. A día de hoy, dame a Malik Monk antes que a Tyler Herro. Es que es un jugador clave hasta en cierres de partidos para Sacramento. Lo voy a dejar por aquí, sí, en la tier de buen titular. Creo que está muy infravalorado este año Malik Monk. Cam Thomas. Para empezar, Cam Thomas, como tercera espada de los Nets, es raro. Anotador espectacular. El tío que menos pasa el balón de la NBA, tampoco le gusta. No le gusta hacer nada que no sea tirar el balón, básicamente. No defiende, no rebotea, no asiste. Tal vez haya mejorado un poco, pero es frustrante, es muy frustrante. ¿Qué es Cam Thomas? No es un buen titular, lo siento, pero su eficiencia ha bajado y no aporta absolutamente nada más. Pero es que me planteo incluso si ponerlo en la tier de debajo. Tiene un potencial de la hostia. Tiene un potencial tremendo. Puede ser un All-Star, quién sabe. Porque no es imposible que este tío acabe promediando 30 puntos por partido. Pero es que Cam Thomas es tan raro, tan difícil de evaluar. Estaba entre él y Cameron Johnson y al final, o incluso Dorian Finney-Smith. Pero al final he optado por por seleccionar a Cam Thomas. Pero lo voy a poner aquí. Lo voy a poner con Jaden Ivey y Shaedon Sharpe. Es un jugador con defectos tan grandes por cubrir que en muchos equipos no jugaría de titular, si apenas juega de titular en los Nets. Y sí, es un jugador con un talento espectacular. Eso, he tenido que considerarlo el tercero más importante de los Nets. Pero no sé qué pensar de él, la verdad. Vamos ahora con Jalen Sachs, buen titular. Año espectacular en Orlando. En esta tercera temporada estamos ante un año de explosión. Muy, muy, muy buen defensor y están metiendo sus triples. No me fío de Jalen Sachs poniendo el balón en el suelo y creando, pero básicamente es un base escolta 3&D. Muy, muy, muy bueno. Y eso es un buen titular. No sé dónde ponerlo exactamente, pero bueno, lo vamos a dejar por aquí. Al final está siendo muy bueno para los Magic, un jugador clave en su defensa de perímetro y esa evolución desde 3 es clave. Miles Turner, de los Pacers. Estoy un poco aburrido de Miles Turner. Siento que se ha beneficiado mucho jugar con Haliburton, pero su defensa ha decaído, ya no es el defensor. Nunca fue un defensor tan bueno, creo que está un poco sobrevalorado por su capacidad de taponar a nivel defensivo, pero creo que está peor a nivel defensivo. Y sí, mete sus triples, es decente. Básicamente dudo entre ponerlo en la tier de titular o buen titular, pero es que tengo mis dudas de si Walker Kessler o Derek Lively son mejores que él. No siento que esté un nivel por encima. Tal vez me estoy pasando, pero
Es que su defensa me parece que ha caído mucho. Lo voy a poner a tier de titular. Lo voy a poner por encima de Walker Kessler, pero la tier de titular. No. Es un pivot titular de la NBA. Tal vez deba estar un poco por encima, no lo sé. Pero. En el fondo no estoy nada satisfecho con el rendimiento de Miles Turner. Y me quedan Keldon Johnson y Jarrett Allen. Keldon Johnson está entre titular y buen titular. Juega en uno de los peores equipos de la NBA. Creo que, obviamente, está Wembanyama, que es espectacular. Vassell es muy bueno. Keldon Johnson es un jugador sólido con un contrato sólido. Yo no sé si es un buen titular o un titular. Entre todos los jugadores del grupo de buen titular, obviamente algunos tienen más potencial, otros están más en el ocaso de su carrera. Pero este año, por rendimiento actual este año, Quickley, tal vez tenga mis dudas. No, creo que Keldon Johnson es inferior a estos jugadores. Lo voy a poner a tier de titular. Por debajo de Miles Turner, de hecho. Sí, si dudaba con Miles Turner, lo voy a poner en titular. Es un titular de la NBA, es sólido, pero yo esperaba mucho más de él y se ha quedado atrás. Y me queda Jarrett Allen, que Jarrett Allen es claramente un All-Star. Para mí, después de Gobert y Wembanyama, dependiendo de cuánto valores el hecho de que esté siendo un defensor de élite de un equipo malísimo, Allen es el segundo o el tercer mejor defensor de la NBA este año. Lo que ha hecho con Cleveland es increíble. Los Cavs están cayendo un poco últimamente, es verdad, pero Allen es espectacular. Es un defensor increíble y a nivel ofensivo es eficiente. Mueve el balón para un pivot tradicional, digamos, que no tira mucho. Tira algo de media distancia, pero no mucho. Tiene capacidad de pase, es decente en ese aspecto. Y para mí es un jugador de calibre All-Star. Está teniendo una temporada de calibre All-Star. Y creo que es otro jugador súper infravalorado. Lo pongo por encima de Desmond Bane. Lo voy a dejar por debajo de Karl Anthony Towns, por Porzingis y compañía, pero lo voy a poner aquí. Y bueno, podría ordenar a alguno de estos jugadores más, tal vez tendría que bajar un poco a Brasil, pero bueno, vamos a dejar así la tier. Mi duda es si James Harden tiene que estar un grupo por encima o no. Tengo serias dudas. Pero lo voy a dejar ahí, sí. Esta es la tier. En All-NBA solo está James Harden. En All-Star, Chet Holmgren, Bradley Beal, Kristaps Porzingis, Karl Anthony Towns, Jarrett Allen y Desmond Bane. En la tier de buen titular, OG Anunoby, Zach LaVine, Aaron Gordon, Tobias Harris, Brook López, Herbert Jones, Jonathan Kuminga, Malik Monk, Tyler Herro, Austin Reeves, Dillon Brooks, Jalen Sachs, Jalen Johnson y por último Immanuel Quickley. En titular he puesto a Miles Turner, tal vez me haya pasado, pero bueno. Keldon Johnson, Walker Kessler, Derek Lively, Tyus Jones y Brandon Miller. Y en titular, con muchas interrogaciones, Jaden Ivey, Shadon Sharp y Cam Thomas. Y nada, esta ha sido la tier list. Este ha sido el vídeo de hoy, no sé, decidme qué os parece. Pero antes de acabar vamos a hacer una mención a esos Hall of Famers, ¿no? del canal. Los tenemos aquí. Estas son las personas que ahora mismo forman parte se han unido al canal, ¿no? Y me están apoyando. Muchísimas gracias a todos. Aquí tenéis la lista completa. Son J, Javier Martín Hernández, Antonio Díaz, Billy Joe Axel, Alejandro Mendoza, Richard Guzmán, Iván Esquinas, Cristian López, Raúl Carballeira, Rafael Mozum, Alex DKT, Asier Elegido, RGB, Enzo, Alejandro Kinich, no sé cómo sigue, pero Alejandro Kinich y Lautaro Barrera. Muchísimas gracias a todos los Hall of Famers. Si alguien más quiere unirse, ahí un botón de unirse en el propio vídeo y bueno, lo agradecería muchísimo, obviamente. Y nada, ahora ya sí. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, decidme debajo en qué estáis de acuerdo en la tier list y en qué no, en qué cosas me he equivocado totalmente, que esto ya sabéis que siempre es muy subjetivo y polémico. Y nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.